Hola a todos, bienvenidos a Rebeldes de la Fuerza, un podcast de Star Wars en español. Mi nombre es Armando, tengo aquí conmigo al clon, la clon, Saludos, saludos Armando, saludos a Cady por ahí, saludos a todos nuestros seguidores. y a Cady. Hola Cady. Hola para ti, Armando, hola para Clon y para todos un abrazo con los brazos. En el episodio de hoy es de cómics, pero el cómic que vamos a estar discutiendo hoy es un flashback, un throwback, un cómic que salió ya casi, hice la matemática, casi 8 años si la matemática no me falla. Y es un cómic también que es bastante relevante a la discusión actual. Relevante en el sentido de que es un tema de actualidad, es un tema, bueno, su personaje principal está en la actualidad. El cómic de por sí tal vez ya no es tan relevante. El cómic está siendo relegado a esas villas del retiro de Legends prácticamente. Y como vieron en el título del episodio, estamos discutiendo Star Wars, Cassian y K2SO. O bueno, el título en realidad es Rogue One, Cassian y K2SO número uno. Y este cómic salió en agosto del 2017, un año después de la película. Y como puedes ver, los dos principales es Cassian Andor y su droide compañero. Este cómic se supone que nos dio la historia de origen de cómo Cassian encontró a K2SO. Una historia de origen que ahora, gracias a la serie de Andor, eh, digamos que no está tan a la par. Cady, ¿cuál fue el comentario que tú nos hiciste offline cuando terminaste de leer el cómic? Les dije que después que lo que pasó en el cómic, pues la gente de Ando se los pasó por donde no era el sol, Exactamente. como hicieron con Trump y su encuentro con Anakin Skywalker. Lo mismo. Fíjate, sí, en cierta forma similar. En ese caso yo diría similar. Pero es lo mismo que pasó con Kanan y su separación de Pavilava de Padawan, que la habían puesto en los cómics y después vino The Bad Batch y Filoni y se la pasaron por forro. Y sí, como dice Cady, la historia que cuenta este cómic no se alinea con la historia que vimos en la serie de televisión de Andor. Aún así, queríamos discutirlo para, al igual que como hicimos con el episodio de Rebels, en el cual estuvimos hablando de cómo es que este episodio de Rebels conecta con la serie de Andor y quién no conecta con la serie de Andor. Decidimos, vamos a hablar de este cómic y ver cómo es que conecta con la serie de Andor. En resumen, antes de entrar en detalle, no conecta. Fin de la Bueno, historia. yo difiero, difiero, porque en mi canon mental sí conecta y conecta maravillosamente. Ok, vas a tener que explicar eso después que Al, al, terminemos fi- de la discusión. Vas a al tener que final explicarlo. le vendo mi historia al final, claro que sí. Clon, imagínate, wow, no puedo esperar. Estoy aquí como que tratando de romperme la cabeza. ¿Cómo carajo tú vas a intentar tan siquiera hacer esa conexión? Va a ser algo milagroso. Cady, ¿qué tú crees? No sé cómo Clon va a conectar este mierdero, de verdad, porque está del cara. Porque por lo que vimos en Andor, lo que vimos en Rogue One y lo que vimos en el cómics, yo no sé cómo rayo Clon va a unir los cabos en esto, de verdad. Así Estamos hasta que en Ah, sectores diferentes de la galaxia. sí, no, espero que Clon use su doctorado de geología y nos diga cómo fue que esos terrenos y esas secciones de la galaxia se van a unir. Esos son Si no, nueve yo galaxias que van a unir pensaría todos juntos. que tiene un doctorado en literatura, donde está de escritor y con una imaginación eh, que olvídate. por ahí va la cosa, ya verá, ya verá. Yo creo que hay una forma en que funciona. Para mí es Yo espero que no, funcional. yo espero que no sea como los chipeos que hace, ¿verdad? Así que vamos a ver. Ok, Bueno, vamos allá. Star Wars Rogue One, Cassian K2SO, número uno de Marvel Comics. Fue lanzado al mundo el 9 de agosto de 2017, escrito por Dwayne Swierczynski, arte por Fernando Blanco, colores por Marcelo Mayolo y letras por Clayton Cowles de Virtual Calligraphy.
El cómic, aunque no nos da uno de esos resúmenes tradicionales hoy día de los cómics de Marvel, lo que tiene en reemplazo es lo que ellos titularon un reporte rebelde. El reporte rebelde nos dice que los operativos en esta misión son el oficial de inteligencia rebelde Cassian Andor y los espías rebeldes Kertas y Rismor. La misión extrae protocolos imperiales de seguridad con las notas de intentar evadir detección. El cómic comienza con Cassian trabajando con un droide. No hay que ser un genio para deducir cuál es el droide en el cual Cassian está trabajando. Él le pregunta al droide cuál es tu designación. El droide le dice no lo sé y con un solo 29.73% de su memoria borrada, el droide procede a atacar a Cassian. El subtítulo de todo esto dice, todo parecía tan simple horas atrás y por supuesto nos lleva a un flashback y nos deja saber que esta historia comienza en las colonias, en específico en el planeta Wekakoe. En su casa conocen este planeta. Simplemente es uno de estos que lanzaron para este cómic. El planeta es un remanso de la galaxia, está en pleno caos y los rebeldes quieren usar esto como oportunidad para cumplir con esta misión de extraer información. A pesar de esto, hay presencia imperial en el planeta con Stormtroopers y droides. La misión de por sí fue sugerida por Cassian y aprobada por el General Draven. El General Draven es el que vimos en la película Rogue One, también lo vimos al final de la serie de Andor. Parece que Kertas y Reismar, al principio tuve dudas de si Kertas y Reismar eran varón o hembra o si eran no binarios, pero al final sí mencionan que son féminas, o que Kerstar y Reismar son unas gemelas. Y ellas son buenas en obtener información, aunque no hablan. Se comunican por aromas, cambiando los químicos en el aire en vez de usar palabras. Clon, como el científico designado del podcast, cuéntanos tu opinión sobre esto de comunicarse por aromas. Bueno, no es tan descabellado. Nosotros mismos nos comunicamos por feromonas. En la parte del chipeo, los olores tienen que ver mucho. Volvemos con el chipeo. Bueno, sí, por aromas. Yo sé que, por ejemplo, no me voy a acercar a Cádiz si no se ha dado un baño por 2 o 3 días y simplemente le digo, arranca para el carajo. Será como era Cádiz, la inspección del asta de bandera. Si no olías bien, pues. Si olías a fogata, olías a modo ese de caseta, a rata sí, muerta, pues no. Si era una peste a fogata, era como un cierto espectro que está desaparecido. Está desaparecido, sí. Pero mira, yo cuando empecé a leer en cómics, cuando empezaron a hablar de eso, a mí como que me descojonó la mente, porque decía, pero en serio, ¿cómo diablo Andor va a hablar con ella si ellas no hablan con él? Y Andor no va a poder comunicarse con los olores que ellos emanen. Sí, aunque Cassian sí menciona que a veces le daba como que un aroma que le entraba, que si ozono, que si esto, y lo otro. Lo que pasa es que él no podía interpretarlo, aunque sabía que estaban hablando de él, decía, cuando le daba un olorcito por ahí, por allá. Es como que esto está difícil. Lo bueno es que ellas por lo menos lo entienden a él y en realidad como ellas son expertas en extraer información, lo que necesitan es simplemente seguir las instrucciones de él y olvídate para el carajo, mientras saquen lo que necesito, me hablen o no me hablen, estamos bien. Y es como él dice, la ventaja de andar con ellas es que nadie las va a escuchar porque no hablan por voces. En cierta forma son las mejores activos que puedes tener cuando estás tratando de infiltrar en un lugar sin que nadie te escuche. Y tampoco son habladoras ni respondonas como sería el caso Chopper o el mismo Queso que tuvo ese O Jyn Erso que estaba jodiendo de camino también, ¿sabes? Que a son buscar un los tipo de planos. contestones, de bocones, hablones, pues. Por lo menos esa parte se salvó. Que es bien raro que, pues, perdonen lo que voy a decir, pero que haya mujeres que estén calladas por mucho tiempo. A rayos. Las mujeres que tengan ofensa para esto están bienvenidas a dejar un comentario en el video de YouTube y se lo vamos a leer acá de en vivo, no se preocupen. Sí. Wow, clon. No, no hay manera. Yo lo hubiese esperado de mí, pero de Cádiz, wow. Bueno, para sorpresa de Cassian, cuando llegan a las instalaciones imperiales encuentran un contingente de varios soldados, hasta droides y todo.
Y aunque Cassian admite que el comando rebelde le hubiese ordenado retirarse para revalorar la misión, Cassian no quiere perder la oportunidad y él dice que no se va a ir con las manos vacías. Él vino hasta acá y a buscar información y se va a ir con información. Logran infiltrarse en un almacén que contiene un crucero imperial decomisado que cayó en manos privadas. Y la mejor parte del dibujo que muestra este crucero imperial es la escala, porque nos ponen en un lado del dibujo la parte de atrás del crucero y en el otro lado nos ponen a Cassian y las gemelas y tú ves las gemelas bien pequeñitas y las jodiendas estas gigantes al lado. Que en cierta forma me encanta porque muestra tanto lo grande que es este crucero como lo grande que es este almacén donde metieron la cuestión esta. Casi como un Star Destroyer, ¿verdad? Casi. Sí, sí, parece que es una de las versiones más antiguas, que eran más pequeñas, las primeras versiones, a base de lo que se nota en el dibujo, porque los Star Destroyer de más luego, fíjate, eso era, hubiese sido la escala más grande, se hubiesen visto más pequeños. Mientras Kertas y Richmond trabajan en sacar la información, Cassian comienza a buscar una salida, pues se metieron por ahí, se escabulleron para entrar por un lado y no pueden salir por ese mismo lugar. Pero de la nada se activa una alarma y por supuesto Cassian ni siquiera se explica de dónde sale la alarma. Está muy molesto con su fuente porque su fuente no le mencionó que había una alarma. En su escape, Cassian decide hacer lo que él llama un ruido estratégico, llamando la atención de un droide KX Imperial que está en el área respondiendo a la alarma. Un droide con la designación K2SO. Ya, por supuesto, ahí empezamos a atar los cabos y sabemos de dónde es que está llegando este droide. Es más, antes de que el droide se presentara y dijera mi nombre es K2SO, es como que, ok, me imagino que es este droide. Cassian da un salto al estilo Cirque du Soleil sobre el droide para treparse en su espalda y desactivarlo. No es exitoso, pero antes que el droide le arranque los brazos, las gemelas lo desactivan. Inmediatamente Cassian comienza a trabajar en borrarle la memoria a este droide y es aquí donde regresamos al momento en el que abrió el cómic. Es aquí que la historia da un círculo completo y finalmente regresamos a lo que es el presente, entre comillas. K2 ataca a Cassian, lo que lleva a que sus compañeras tengan que desactivarlo otra vez. Y luego de trabajar más con el droide lo intentan de nuevo. Y el plan es que K2 los escolta a su nave y si alguien los interrumpe, pues que él se encargue de esa interrupción. Es la típica maniobra que han utilizado ya varias veces con el mismo K2SO, tanto en la película Rogue One como en la serie de Andor. Tienes un droide imperial, aprovecha que tienes un droide imperial para pretender que el droide imperial te está escoltando, que el droide imperial simplemente camina entre los imperiales y no cree dudas sobre quiénes son. Lo que pasa es que K2SO no es como cualquier otro droide, porque tan pronto salen y se encuentran con unos Stormtroopers, los Stormtroopers le preguntan a dónde van y K2SO de manera bien honesta les dice, estoy escoltando a estos 3 espías rebeldes a su nave. Y yo aquí estaba como que, por supuesto, Cady, que era de esperarse que K2SO fuera así. Fíjate, nos dejaron las chicas calladas, pero dejaron al K2SO hablar de más. Como que no le hicieron reprogramación, pero no le filtraron bien la reprogramación, de verdad, porque en serio está el tipo, ay Dios mío, no sé ni cómo explicarlo, pero de verdad que no se puede salir con él para ningún lado, porque te va a chotear a las millas. No es que terminas preso o muerto rápido. Es que él es extremadamente honesto como droide. Y en la misma película lo dicen, que es que al cambiarle la programación le jodieron un poco. Y al joderle un poco la programación, por supuesto, él no reacciona de manera típica. Y aún así, la programación de él todavía no está completamente borrada. Y eso lleva a problemas como ese de confesar que son espías rebeldes. Se encarga de los Stormtrooper y al llegar a su nave ven que está rodeada de imperiales. Cuando Cassian le dice a
K2SO que necesita hacer algo, K2 le dice que lo va a detener y terminar con su vida si es necesario. Porque está como que, primero tú dices que vas a las órdenes, no soy yo el que tengo que solucionar este problema. Pues la solución para este problema es arrestarte y matarte y que está como que... no. Mientras Cassian y K2SO tienen esta discusión, una de las gemelas sale corriendo mientras la otra le habla a Cassian. Nos muestran que sí tienen la capacidad de hablar. Lo que pasa es que no lo utilizan mucho. Y ella le dice, lleva al droide a los rebeldes, tiene la información que necesitamos. Y luego también sale corriendo. Y es que se tiraron una al estilo Leia en episodio 4 y pusieron la información que obtuvieron dentro de K2SO, dentro del droide. Y así, pues con Cassian llevarse al droide, también se lleva la información que estaban buscando los rebeldes. La nave rebelde explota y Cassian tiene que encontrar otra nave y superar el 8.3% del remanente de la memoria de K2SO que busca detenerlo, matarlo. Simplemente, mira, un 8% clon es todo lo que hacía falta para que K2SO lo siguiera intentando matar. Sí, pero en este caso un 8% con una maquinaria como K2SO es mucho todavía, te hace triza. Eso 8.3% lleva a que él tenga que apagarlo otra vez, tratar de reprogramarlo nuevamente. Y cuando lo reactiva, le da un nuevo grupo de órdenes que dice encontrar una nave, robarla, y si algún Stormtrooper se pone en el camino, pues mátalo, elimínalos. Y ahí es que pasamos a unas escenas de acción donde está K2SO peleando con una veintena de Stormtroopers, y aunque K2 estima las probabilidades de lograr el objetivo en un 11.8%, algo que Han Solo diría, nunca me diga las probabilidades, logran robarse la nave, escapar entre medio de un grupo de intercambios comédicos al estilo de la película, porque eso es un atrás y para adelante de entre K2SO y Cassian, con el sarcasmo único de este droide. Y, y digamos que la personalidad de K2SO comenzó a florecer desde temprano en su programación. Eso no fue algo adquirido poco a poco. Él, desde que le quitaron su programación imperial, y el tipo era un hijo de puta, un chopper de la vida. Repito que lo que tienen que hacer ahora es el cómic que diga Star Wars, Andor, K2SO and Chopper. O si lo quieres poner, oficial C1 Tempi. Ahí sí se cae el internet, se cae todo, de verdad. Esos tres individuos juntos, especialmente Queso y Chopper, ay papá Dios. Por lo menos nos muestran cuando están escapando que las gemelas lograron sobrevivir porque están entre medio de una multitud en el planeta. Y K2 finalmente le dice a Cassian que ya no tiene un deseo de detenerlo, mientras van hacia la base rebelde para extraer la información de la base de datos del droide. Y con esto termina el cómic que hasta hace, digamos, ¿cuánto? 3, 4 semanas nos daba el origen de cómo K2SO y Cassian Andor se juntaron. Y después vino Tony Gilroy y dijo, a mí me vale un carajo lo que hizo el Dwayne este. Yo voy a hacer mi propia historia y voy a poner que K2SO y Cassian se conocieron en Gorman. Y olvídate del resto. Y sí, pues si nos ponemos a comparar entonces el cómic con la serie de televisión, son dos orígenes bastante distintos. Ya mismo pasó con Clone para que nos diga ese... que estire la imaginación a un punto de casi romper como una gomita de estas elásticas. La va a estirar bastante. Vamos a ver si nos logra estirarla sin que se parta. Ya la mía no hay manera. Yo creo que va a tener que ser un nudito entre medio de la gomita porque yo no encuentro manera de empatarlo. Pero si nos ponemos a contrastar, tenemos que dos planetas diferentes. Aquí tenemos a Wekakoe. En la serie tenemos a Gorman. Aquí tenemos que Cassian desactiva el droide y él mismo lo reprograma en el campo, en el field. Mientras que en la serie de televisión lo que hicieron fue con un tanque de guerra prácticamente darle un golpetazo contra una pared a K2SO que terminan partiéndolo por la mitad. El golpe lo deja inactivado,
lo lleva Cassian en pedazos a la base rebelde en Yavin, donde allí en Yavin lo ponen otra vez, lo juntan los pedazos, los ingenieros no Cassian, los reprograman y luego lo reactivan. Y a la primera reactivación parece ser que como que funcionó porque lo primero que K2 les dice, ¿por qué me están apuntando con estas pistolas? O no me apunten con estas pistolas. A diferencia de el cómic en la serie de televisión, llevarse a K2SO no era parte bueno, aquí tampoco era parte de la misión, pero no se convirtió en parte de la misión. Simplemente Cassian Andor lo hizo más como, digamos, vamos a aprovechar que el droide este está aquí y mira, vamos a llevarlo, ¿no? Mientras que en la misión fue más bien como que, pues, necesito este droide para sobrevivir esta misión. Son motivaciones bastante distintas para llevarse al droide. Por supuesto, cuando sale este cómic, no teníamos a B2EMO. So, no podemos decir que Cassian estaba pegando cuernos a nuestro droide favorito. Aquí, pues yo se la perdonaba más a Cassian que se hubiese emparejado con este droide. Mientras que en la serie de televisión estamos todos ofendidos de que él dejó abandonado un planeta a B2EMO. Bueno, antes de. Bueno, aquí, Cady. No, que estoy esperando que Clon saque a pasear el escritor en él y su Sí, que libretista. Vamos a ver cómo es eso, ¿verdad? Sí, que se trepen en el dragón. Bueno, Clon, antes de seguir hablando y de dar nuestras opiniones sobre el cómic, vamos, que nosotros y el internet tenemos curiosidad de qué es lo que nos vas a decir para disque subsanar esta rotura de Canu. Claro que sí. Bueno, escuchen con calma y presten atención. Primero que nada, hay precedentes. Tenemos que recordar que Cassian, la vida de él ha sido una vida de estar escondido, de medias verdades. Empezando desde el sitio donde nació, siempre hay dos historias de dónde nació, y así van cambiando la historia, ¿no? En este caso, esta historia que acabamos de ver en este cómics es la historia oficial que la Alianza Rebelde quiere poner como el origen para tener a este droide con ellos. Si bien en la primera página te dice que el reporte de los rebeldes, esto es un reporte, esta es la parte escrita, esta es la historia cover-up de lo que verdaderamente pasó. Lo que verdaderamente pasó fue lo que pasó en Andor, la serie ahora, en Gorman. Pero esta es la historia que lo cubre. ¿Y por qué hay que cubrir la historia? Porque, mano, K2SO es un asesino. Él fue uno de los asesinos de Gorman. Él mató un montón de gente antes de que el tanque lo destruyera. Entonces, ¿cómo tú le justificas a todos estos rebeldes que lograron unirse de Gorman a la alianza que tú tengas a uno de los asesinos con ellos? ¿O cómo tú justificas todo esto? Pues creando una historia de embuste. Que si te fijas en la historia, es una historia que es un poco cómica, media creando un poco de héroe en Andor, porque ni tan siquiera las gemelas pueden hablar. No hay testigo verdaderamente que te cuente si es cierto o no. Ellas se quedaron atrás, no hablan o hablan limitadamente lo que es necesario. Y pongamos por un lado de que hablar de gemela en esto es un tipo medio fetiche también, pero eso es otra cosa. Y entonces toda esta historia es una historia que yo me imagino a Andor como cuando estaba jugando póker en la base de Yavin, relajando con K2SO, y esta es la historia que él creó para justificar, este es el cover. La historia verdadera fue el asesino que él sacó de Gorman, este robot que wow, destruyó medio mundo y que pues lo lograron reprogramar, pero que realmente no había una justificación por la cual tener. Y todo empieza ahí oficialmente con un reporte. Este es el reporte que la Alianza escribió. Y por eso es que funciona. Es una historia desde otro punto de vista. Como diría nuestro amigo B1, from a certain point of view. Wow.
Lo que Dime es si, estirar, dime si cuadra o no cuadra. lo que es estirar el chicle. Fíjate, te la voy a dar porque no me había imaginado lo del reporte rebelde, de que esto es un informe, no es alguien contando algo. Wow, clon. Eh, De vez en me, cuando saco un poco a pasear el historiador. me dejaste sin palabras aquí con eso. Y especialmente con el precedente que la misma serie muestra de la Alianza Rebelde cambiando las historias, como por ejemplo diciendo Mon que Cassian no Mothma. fue el que rescató a Mon Mothma, que fue el escuadrón Ujú. dorado y que pues vamos a ponerle No, esto. un detalle más. Recordemos que Cassian está en Gorman bajo una orden de Luten Red, no de la Alianza. Y ellos quieren separarse de Luten, de todo lo que él les mandó a hacer. So, hay que crear una historia de embuste. Y aquí está. Esta es la historia. Y está el reporte. Usted créala si la quiere creer, pero nosotros sabemos lo original y esta es la oficial de la alianza. Y como fue una misión aprobada por el general Draven, que es el mismo general que vemos en Yavin, que es el mismo general que hace las misiones encubiertas de él, que le da las misiones secretas, que por ejemplo le dice, mata a Galen Erso, pero nadie se tiene que enterar. Ah, ok. Clon, felicidades, felicidades, te la puedo comprar. Tienes que buscar tu trabajito con el Lucasfilm Story Group para justificar todos los fallos de Canon y todas las incongruencias que resultan cada vez que hacen una historia nueva. No todo el tiempo es posible. Con el de Kanan y de Pavilava ahí no hay break. Pero en este yo sí encontré la justificación. Bueno, sacando por el lado el tener que justificarlo como un informe fatulo al estilo Jedi mintiendo de la Alianza Rebelde, Clon, tus impresiones sobre esta historia. Fíjate, es una historia fuera de la justificación. Si lo hubiese leído originalmente cuando salió, era chévere, me parecía justo, iba con los personajes, con la parte cómica de K2SO, con Andor, cómo él se comportaba y de las cosas que él estaba haciendo. So, en aquel momento funcionaba y me parece que tiene sus partes jocosas que me gustaron. So, siempre fue bueno, pero ahora para mí, con mi justificación, me funciona muy, muy bien. Ok, Cady, ¿cuáles tus impresiones sobre este cómic? Que por cierto, los dibujos que hicieron en el cómic de Cassian Andor muestran más emociones que Diego Luna en Celebration. Pues mira, a pesar de todo, hacer un novato en cómics y eso, pues el cómic estuvo bueno, pero pues al principio me jodió que hayan cambiado la historia, pero gracias a Clon ahora pues ya puedo entender el por qué, ¿sabes? Porque al Clon montarse su dragón y irse por la fantasía que se fue, pues estoy más o menos como tú, medio convencido de que la historia puede ser cierta, lo que dice Clon. Pues sí, fue bueno, la trama fue buena, fue rápida, pero fue buena. Ujú. Y digo que pues las gemelas también me mortificaron hasta el final que habló una. Así que en verdad, ¿cómo le puedo dar? Un 4 al cómic, de 5 ¿De un cuánto? 4. ¿De De cuánto? 5 un 4. Está bueno. De 5 a 4, ok. Sí. A las gemelas hubiesen funcionado mejor en el formato de cómic si hubiesen puesto las jodienditas hasta que tú rayas con tu uña y la puedes oler. Entonces te daban el Sí. cómic y olías cada vez que hablaban. Oye, Ahí. Ahí está, mira, hablando de ya pedir lo dañaste. Ya Clon se montó otra vez, Clon. y hablando de trabajo en compañía, pide trabajo con los cómics en Marvel. Esa es tremenda idea. Un cómic que tú puedas oler. wow. Pide trabajo. Tienes que subirle el costo. Este costaba así $4.99 cuando salió. Se lo tienes que poner como a $7.99 para pagar por ponerle el olor. Y si compraste el cómic en digital, pues te jodiste, porque no vas a poder olerlo. Esa, Saca.
Esa cuestión Ah, me recuerda a la película de Tom Hanks que se llama Big, no sé cómo la traducieron, pero ujú. que él, al trabajar en la compañía de juguetes, él al final tiene una visión de hacer un cómic digital, que era como más o menos como un iPad ahora, que tú lo que hacías era cambiándole el cassette nada más. Así que lo mismo, en vez de ser de cassette, pues sea con los scratchy. A ver, como si fuera un perfume eso, de que tú ves las revistas y pones el perfume y lo raspas para oler, así Sí, mismo va a sí. ser lo más Sí, probable. como la revista que tú la... Ah, mira cómo Sí. huele Chanel número 5 o Eh, alguna jodienda así. agua de toilet número 5. El cómic este de por sí es una historia bastante sencilla y la logramos discutir en nada. No es como que algo súper complicado. Es una misión, llegas a este planeta, supone que buscas esta información, te encontraste con este droide y luego tienes que escapar. No lo hicieron muy complicado que digamos. A mí no soy tan fanático de esta historia. Para mí es un tanto simple y a la vez la cuestión esta de vamos a poner la información dentro de K2SO es demasiado, rima demasiado con episodio 4, rima demasiado con lo mismo que hicieron con Artudito, de nos jodimos, ahora vamos a enviar todos los droides con la información imperial hacia Yavin. Mm, Si le fuera a dar estrellas como hizo Caden, a lo mejor llegaba a 2.5, no llegaría a 3. Pero yo sí les quiero hacer a ustedes dos una pregunta. Y esta es la pregunta de los 64.000 chavitos, como dirían en Puerto Rico. Y es la siguiente. Vamos a sacar por el lado las teorías conspiratorias de Clon y su sombrerito de papel de aluminio. Y vamos a suponer que en sus manos está tener que elegir cuál es la historia oficial de Canon. Y al igual que Highlander, there can only be one. Solamente puede haber una. Si tuvieras que escoger entre la historia del cómic o la historia que nos dieron en Andor, ¿cuál ustedes escogerían para hacer canon? Si solamente podías saber una. Vamos con Clon. Wow, no esperaba esa pregunta, Pues claro que porque no ya lo yo la, esperaba. Si la esperabas, no fuera interesante. sí, Este no, podcast, joder. y está interesante porque ya yo, tú sabes, ya yo quería justificar ambas. Si No, tuviera que sí, sí, escoger, tú eres como, sí, ¿cómo es que decía? Tú quieres irte con lo mejor de los dos mundos, lo quiero todo. ujú, No, lo no, quiero porque. todo. No. Ajá. Y porque es que las dos tienen sus cadencias. Hay una que me gusta, como que las dos en su totalidad no me gustan, pero juntas sí me gustan. Fíjate, no sé. Yo me voy a ir con la del cómic. Yo haría oficial la del cómic. ¿Por qué? Por el detalle ese de que prácticamente K2SO fue un asesino en Gorman y le trae una mancha a la República, tú sabes, no a la República, a la Alianza, de que es un poco cruel utilizar un robot que mató a medio mundo allí y continuar a usarlo como un asset, como, Sí, sí, ¿verdad? como un activo, algo de un Un activo. instrumento. Ujú. Y no, por eso es que la otra opción es más Star Wars, de que fue a hacer una misión, aventura un poco de la semana y apareció con el droide. O sea, que tú dirías que utilizar a K2SO como parte de la Alianza Rebelde es tan irónico y cruel como Obi-Wan Kenobi entregándole a Luke Skywalker el sable de su padre que su padre utilizó para asesinar niños en el templo de Coruscant. Por ahí va la cosa, sí, es un poco cruel y mórbido, pero ahí vamos. Cady, tienes que escoger una historia. ¿Cuál de las dos? ¿Y por qué? Porque no vamos a dejarlo ahí como hizo Clon. Vamos a Pues tratarlo solamente fíjate, de simple yo, contestación. yo como soy más visual que lector, pues me voy con la de Andor. Pero por el lado de Clon, no, Clon tampoco puede decir que hizo fue el único asesino. Había más de un robo allí que no, pues si ese fue otro que no encontramos. Ese fue uno que encontramos en el almacén que estaba jonqueado y nos lo llevamos también. Como tú hiciste tu película en el dragón, yo también puedo hacer la mía. Mira, no, estaba desactivado en una esquina y yo lo agajé. O estaba roto en el junker, ¿sabes? Como estaba partido por la mitad y nadie va a saber que fueron ellos mismos los que lo rompieron por la mitad. Con aquel tanque estilo excavadora que le dieron el cantazo aquel, pues
se puede buscar por todas formas, de verdad. Te podemos darle justificación a la historia de Clone, como también a la mía. Pues también no encontrárselo en un lado. Y como eso tampoco fue el único robot KX que hubo ese día matando inocentes, pues pueden decir, pues ese era otro, fíjate, eso lo encontramos en una esquina y lo arreglamos. Así Me que encanta voy que con la de Andor. Quién sabe si hubiese leído el cómic primero, pues hubiese estado como Clone, indeciso, pero ya Tony Gilroy me convenció que esa es la historia, que no es la de Clone. Así que nos vamos con la de Andor. me encanta que con tu contestación no solamente escogiste una, sino que creaste una tercera historia, Katy. Literalmente creaste una tercera Pues historia. viste, pues estamos para el... Es que Clon dejó el dragón ahí estacionado y no pude evitar montarme en él también. Porque tengo Fíjate, que ahora darle todos son el cantazo a escritores. Clon, porque Clon no puede Todos estar son con escritores. no puede Clon siempre tener la razón, tú sabes. Nos Pero no jodimos puede aquí venir con ahora. esa historia ahí de la nada y así, no, el canon de Clon, que es el otro canon ahí diferente. Así que, Clon, Vamos con canon I'm de sorry, niveles, como dejaste el en dragón la época ahí y me leyenda. tuve que montar en él también, sorry. Ok, bueno. En mi caso, si me dieras a escoger, aunque no soy fanático del cómic que acabamos de discutir, porque en verdad encuentro que la historia es un poco simplista, aún así la escogería por encima de la historia que vimos en la serie de televisión. No por los mismos motivos que Clone. Los motivos que Clone los entiendo. La cuestión esta de que tienes un droide asesino. Es más, digamos que un sobreviviente de Gorman vea que tú eso, olvídate. El trauma se le activa, el PTSD para el carajo. A decir cómo tú te atreves. Más si le dicen este droide estaba en Gorman. Porque aunque tratemos de justificarlo, como dice Cadia, lo encontramos jonqueado por el lado. No, la realidad del asunto es que tú esa estaba matando gente en Gorman hasta el momento en que lo partieron en dos. Iba a matar a Cassian. Y aunque en Huecaco, no es que como que K2SO estaba en Huecaco haciendo una misión de paz por los imperiales. Ese tipo estaba trabajando para los imperiales y sabrá George Lucas cuántas atrocidades cometió en Huecaco y antes de Huecaco. Porque, vamos, no es como que el droide estaba acabadito de activar allí y nuevecito de paquete. La cuestión es que, aunque yo llamo a este cómic simplista, la historia que nos dieron en la serie es aún más simplista. Es aún más como que vamos a salir del paso. Cuando yo vi que simplemente atracaron al droide, o sea, lo partieron por dos con un tanque, ya, recógelo y vámonos y olvídate del resto, es como que ya, eso es todo. O sea, aleatoriamente, porque destruyeron este droide, se va a convertir en que, bueno, no es que se va a convertir, era que todo eso, pero este es el droide que vamos a ver luego en la película. Fue casi ni historia, porque pasamos de un cómic con 27 páginas, mostrándonos a Cassian pasando las de Caín para sobrevivir, tanto extraer información, siendo un espía, aunque las dos historias él estaba siendo un espía, ¿verdad? Estaba infiltrado en Goldman, que estaba infiltrado en Huecaco. Pero aquí, pues él simplemente tuvo que usar de su ingenuidad, tuvo que usar de su inteligencia, improvisar algo y entonces aprovechar a todo eso para escapar. Mientras que allá simplemente, ni siquiera fue él el que atacó a K2SO, ni siquiera fue él el que lo partió por el medio. Él simplemente dijo, mira, hay un droide ahí, vamos a aprovecharlo y llevárnoslo. Y ya. No es como que una relación o algo así cercana. Él simplemente estuvo presente en el momento que reactivaron a K2SO y de la nada, en la otra set de episodios, en el otro trío de episodios que después nos dieron para cerrar Andor, pues ya son panitas. Pero no vimos cómo se hicieron panitas. Simplemente lo tuvimos que deducir de que en ese año entre medio de las dos tríos de episodios, pues no sé, habrán hecho una que otra misión juntos y pues ahora están más cercanos. Mientras que en el cómic veíamos el principio de esas interacciones. No solamente eso, veíamos hasta los problemas que hubo cuando la programación de él no estaba completamente borrada y cómo tuvo que ir tanteando hasta mejorarla 100%, porque según lo que vimos en Rogue One y lo que vimos hasta en Andor, la programación de Kate, todo eso nunca ha sido como que 100% efectiva. Él no es un perrito faldero como otro droide. Él tiene sus quirks, tiene sus jodiendas. De por sí, pues elijo el cómic no porque sea el mejor, no porque sea la mejor historia, pero si me da a elegir entre las dos, pues por eso es que la elijo. Así que en esas estamos. Wow, me parece súper. Creo que andamos divididos y por razones distintas, los tres que jodienda.
A los que nos ven y nos escuchan, si han tenido la oportunidad de leer este cómic, déjenos saber en los comentarios, ya sea en las redes sociales, que estamos en Ex como Rebelde Fuerza o en Tres como Rebelde de la Fuerza, o en los comentarios de YouTube o de Spotify. Déjenos saber qué piensan, cuál es la historia que ustedes elegirían como la que fuera oficial del canon. Y de por sí, lo que es para el canon, pues lanzamos una moneda al aire y elegimos una de las dos, o a conveniencia, o como dice Clon, las aceptamos las dos. Así que nada, recuerden seguirnos en las redes sociales. También recuerden, si nos escuchan a través de su servicio de podcasting de preferencia, a seguir al podcast. Así le llegan notificaciones de cuando publicamos nuevos episodios. Si están escuchándonos a través de Apple Podcasts, apreciamos una reseña escrita, una reseña de 5 estrellas en Spotify. Una reseña de 5 estrellas, eso ayuda a que otros nos encuentren. Y, Clon, ¿cuáles son los pasos en YouTube? Sencillo, denle al botón de seguir, familia, para que puedan unirse a nuestro grupo de Rebeldes de la Fuerza. Segundo, denle al botón de la campanita para que le lleguen notificaciones cada vez que se añade un material nuevo. Tercero, el botón de like, la manita, para que así nos ayude con el algoritmo y pues más gente puede encontrar nuestro podcast y disfrutar de nuestras discusiones. Y finalmente, la caja de comentarios. Ahí es que lúzcase, escríbanos, cuéntenos qué piensa de estas teorías y de otras muchas cosas de las que hemos hablado, que sí los leemos y sí les contestamos. Con eso concluimos nuestra discusión de el cómic que ahora es parte del olvido. Hasta la próxima. Se cuida, familia. Un abrazo con los brazos y hasta la próxima. Para los y por la vida. Bye.